¿Qué tal, hermanos? Gusto en saludarlos, no sin antes agradecerles una vez más a todos aquellos que han tenido la amabilidad de suscribirse a este canal Contento, Señor, Contento, para poder reflexionar, para poder vivir los ejercicios propios de este tiempo de Cuaresma. Muchas gracias por su atención, gracias por estar juntos estos minutos. Quiero, estimados hermanos, como les había prometido el día de ayer, y lo que se promete se cumple, les había prometido hablarles de los 5 pasos fundamentales para ser discípulos del Maestro. Y esos 5 pasos para poder llegar a ser discípulos de Jesucristo el Señor, nos los ofrecen los obispos de América Latina, el CELAM, la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, junto con los obispos del Caribe, que se reunieron del día 13 al 31 de mayo del año 2007 en una ciudad, en una diócesis que se llama Aparecida, en Brasil. Y allá los obispos nos dieron 5 pautas, 5 pasos fundamentales para ser discípulos de Jesucristo. Antes de entrar de lleno al tema, ¿qué les parece si nos encomendamos al Espíritu Santo? Para que no sea yo el que hable, yo soy el menos importante, el que obra, el que se hace presente, es el Espíritu de Dios. A través de estos medios modernos de comunicación, seguramente el Señor habla, seguramente el Señor mueve, seguramente el Señor hace en ustedes mociones que el Espíritu Santo es el único capaz de realizarlo. Para Él nada es imposible. Fueran ejercicios espirituales presenciales o virtuales, el Señor seguramente, Él sabe y conoce las maneras para mover nuestros corazones. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe. Juntos decimos, si se lo saben de memoria, me acompañan, si no tendrán la oportunidad de aprender esta oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será de nuevo creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gustar y amar el bien, y siempre nos llene del gozo de los consuelos divinos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ya, hermanos, estamos en la presencia de Dios. Que Él guíe mis palabras, que Él guíe mis pensamientos. Yo no he hecho otra cosa más que preparar algunas líneas, algunas palabras, alguna pauta, pero al final de cuentas el Señor es quien nos asiste, que Él se haga presente en ustedes, en un servidor, para hacer con mucho provecho estos momentos de meditación. Como les decía, los obispos de América y del Caribe reunidos en el año 2007, del 13 al 31 de mayo, allá en la diócesis o en la ciudad de Aparecida, Brasil, nos dieron 5 puntos para ser discípulos de Jesucristo el Señor. El primer punto, hermanos, antes de todo, quiero decirles que los 5 puntos los hemos vivido de un modo aleatorio. No quiere decir de que ya llegué al primer punto, voy al segundo, ya tengo que ir al tercero, cuarto, 5, ya acabé y ya soy discípulo. No, los 5 puntos los vamos viviendo de un modo concomitante, de un modo, pudiéramos decir, aleatorio, asintótico, al mismo tiempo. Pero por razón de orden y por lógica, pues se tienen que dividir en 5 puntos, aunque los 5 puntos se pueden y se deben vivir pues al mismo tiempo. Pero vamos con el primero. Para ser discípulos de Jesucristo, lo primero es tener un encuentro vivo con Él.
un encuentro personal con Jesucristo. Nadie se ha convertido, hermanos, como diría muy bien el Papa Benedicto XVI, nadie se convierte por un axioma, nadie se convierte por un pensamiento, nadie se convierte por una idea. Es que Jesucristo no es un pensamiento, es una persona. Es que Jesucristo no es un axioma, no es una idea. Y mucho menos debe ser una ideología. Jesucristo es una persona. Y como tal, nosotros hemos de buscarlo, buscar a Jesucristo el Señor. Entre más quiere uno conocer a una persona, pues se platica con ella, se convive, se dialoga. Si nosotros queremos tener un encuentro vivo con Jesucristo, hemos de buscar momentos de oración, hemos de buscar momentos de silencio para encontrarnos con Él. Y que nuestra oración no sea un soliloquio en donde yo llego frente al Santísimo Sacramento por decir algo y yo soy el que empiezo a hablar, termino de hablar, hago mi genuflexión y me voy. Casi diría, pues el Santísimo Sacramento pudiera casi decirnos, espera, yo también quiero hablar, yo también quiero entrar en diálogo, no en un monólogo. ¿Queremos conocer a Jesucristo? Pues entremos en un ambiente de oración, de silencio y de contemplación, como decíamos el día de ayer, y de esa manera vamos a ir conociendo. Y conociendo, vamos teniendo mayor profundidad en Jesucristo el Señor para conocerlo. Diría San Agustín, una vez más lo citamos, nadie puede amar lo que no conoce y nadie puede conocer lo que no ama. Podemos seguir con este santo y el pensamiento de este grande hombre, San Agustín, a quien tanto admiro. Señor, que te conozca para amarte y que te ame para que te conozca. Nadie se convierte, insisto, por haber leído un buen libro, ni siquiera por haber leído la vida de un santo. Nos puede motivar, evidentemente, claro, que nos puede motivar leer la vida de un santo, pero al final de cuentas hemos de tener experiencia de Jesucristo. Cualquier santo, el que ustedes me digan, al que ustedes le tengan mayor devoción, incluida la Santísima Virgen María, que es la discípula por excelencia, todos los santos han vivido estos 5 puntos que vamos a desarrollar. Primero, debieron haber tenido un encuentro vivo con Jesucristo, amarlo, quererlo y conocerlo. Señor, que te conozca para amarte y que te ame para conocerte. Por eso es necesario pasar, como diría Santa Teresa de Jesús, pasar largos y continuos momentos de oración para poder conocer a Jesucristo el Señor y tener experiencia de Él. Una vez que se tiene experiencia de Dios, el primer punto, pudiéramos decir que no queda de otra, permítanme la expresión. Quien tiene experiencia de Dios no le queda sino entrar en un proceso de conversión. Porque cuando se conoce a Cristo, entramos en un proceso de cambio, de metanoia, de cambiar de modo de pensar, de ser y de actuar. Viene un proceso en donde cambiamos de derrotero, en donde cambiamos nuestro modo de vivir, nuestro modo de actuar. Es la conversión. Cuando un pecador, y en realidad todos lo somos, tiene un encuentro vivo con Jesucristo, lo conoce realmente, aquella persona cambia. Saulo iba de camino en persecución a los cristianos, iba en camino precisamente a Damasco, y el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, se nos refiere cómo el Señor Jesús se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Perseguir a los cristianos es perseguir a Cristo. Y desde ahí, Saulo comienza a ser distinto, diferente. Hasta el nombre cambia. Como para dar a entender que antes era uno
y de ahora en adelante es otro. Leví era recaudador de impuestos, tenía su escritorio, recaudaba los centavos, los impuestos para el Imperio Romano. Y una vez que el Señor Jesús pasa frente a él, no ocupó de darles unos ejercicios espirituales a Leví. Una sola palabra le dijo: sígueme. Y dice el texto sagrado, se levantó y comenzó a seguirlo. Y el que antes era Leví, ahora es Mateo. Como para dar a entender, ni siquiera el nombre me queda. Soy un hombre nuevo, distinto. ¿O qué les parece la vida de María Magdalena? Ya les había dicho, los santos no nacen, se hacen. Y aquella mujer, con palabras modernas, ustedes me comprenderán, prestaba sus servicios a algunos caballeros que se acercaban a ella, le daban por ahí algún centavito. Y cuando María Magdalena tiene ese encuentro vivo con Jesucristo, aquella mujer deja las caricias de los hombres porque entendió que es mejor el amor que viene de Dios. Dejó lo que ella podía ganar a través de este trabajo o de este oficio tan antiguo, lo dejó, lo hizo a un lado, sabiendo que iba a ganar ya no dinero que los señores, los hombres le podían dejar ahí, sino ella entendió que su mejor paga era el denario que sabe al cielo, al denario que sabe a la gloria, al denario que sabe a salvación, a Cristo mismo. Dejó la prostitución para seguir muy de cerca a Jesucristo, el Señor. Tuvo un encuentro vivo con Él y comienza la conversión. Y así podemos seguir en la vida de los santos, quien más o quien menos, pero todos entran en un proceso de conversión. Quien ha tenido la capacidad o que Dios le ha concedido la gracia de tener un encuentro vivo con Él, entra en un proceso de conversión. Tercero, se hace discípulo. Yo creo que desde siempre ha habido maestros y alumnos, quienes enseñan y quienes aprenden. Pero de momento me viene a la memoria, por ejemplo, un grande filósofo, Platón. Desde antes de Jesucristo, él puso su escuela, mejor llamada la Academia de Platón. Y los alumnos, sabiendo que Platón era un buen filósofo, que era un hombre muy inteligente y brillante, los alumnos elegían al maestro. Decían: yo quiero ser discípulo de Platón, yo quiero ser discípulo de Aristóteles, yo quiero ser discípulo de Sócrates o de algún otro filósofo o maestro renombrado. Los alumnos elegían al maestro. La Academia de Platón. Ya en el tiempo de Jesucristo, Él viene, pudiéramos decir, a hacer una grande revolución en este sentido. Porque incluso entre los hebreos, incluso entre los judíos, el alumno elegía al maestro. Yo quiero ser alumno de Gamaliel, yo quiero ser alumno de tal rabino. El alumno elegía al maestro. Y qué curioso. En los evangelios, de modo particular, en el evangelio de San Juan, dice: no son ustedes, no son ustedes los que me han elegido a mí. Soy yo quien los he elegido a ustedes. El maestro es quien ha elegido a los discípulos, a los alumnos. Ser discípulo de Jesucristo, hermanos, no es para aprender una materia, para aprender algún taller, para aprender algún oficio, para aprender alguna materia específica. No.
Ser discípulo de Jesucristo es aprender un estilo de vida. El discípulo no aprende cosas, en el caso pues de Jesucristo. El discípulo no aprende ideas. Ya les he dicho en alguna otra ocasión, al demonio le sobran ideas. El demonio ha visto cara a cara seguramente a Dios mismo. El demonio es el mejor teólogo. A ver si no los escandalizo. Yo tuve maestros allá en Roma muy buenos, brillantes. Y he sabido que algunos han dejado el ministerio. Eso no quiere decir que estén condenados o que ya se perdieron. No, simple y sencillamente lo que quiero dar a entender es que no basta con el conocimiento meramente neuronal de las cosas de Dios. El demonio sabe muchas cosas y no está en el cielo. Cuando nosotros somos discípulos de Jesucristo el Señor, lo somos no para aprender, insisto, materias, un taller o para aprender un oficio. El discípulo de Jesús es para aprender un estilo, un modo de vivir. De ahí que el sacerdote, el casado, todo cristiano, los jóvenes, los niños, aprendamos el estilo de vivir de Jesucristo. Ahí, hermanos, puede haber una dicotomía, un divorcio entre lo que creo y lo que hago. Ese es un grande problema. Estamos probablemente catequizados. Probablemente no sabemos al derecho y al revés los catecismos. Ya sería ventaja. Algunos puede ser que nos hemos quedado con el aprendizaje propio de un niño de primera comunión. Pero hay una dicotomía entre una separación, un divorcio entre lo que sabemos y lo que vivimos. Yo sé que esto está mal, pero lo hago. Yo sé que esto no es correcto, pero lo realizo. Yo sé que esto no va de acuerdo a la moral cristiana, pero pues ¿qué tiene? No pasa nada. El típico, todos lo hacen. Así se realiza, así se usa. No, aunque todos estuvieran equivocados y yo sé que esto es lo correcto, yo debería hacerlo. Es que nuestra fe no es por votación. Es que nuestra fe no es por mayorías. Es que nuestra fe no es así al estilo democrático en el sentido de que todos lo hacen. Aunque el mundo se derrumbara, nosotros deberíamos permanecer firmes en lo que creemos, en lo que hemos aprendido y en lo que debemos vivir todos los días. El discípulo de Jesucristo es aquel que llega a vivir como su maestro. Es un estilo de vida. Es un modo de existencia. Es un modo de ser y de vivir el discipulado. Una persona que ha tenido un encuentro vivo con Dios o con Jesucristo entra en un proceso de conversión y luego comienza a ser discípulo. Quien ya entra en proceso de conversión entra a vivir al estilo de Jesús, al estilo de los santos. Comienza a ser discípulo. 4. Ya siendo discípulo, tiene que experimentar la vida de comunidad. La común unión, la comunión en una asamblea. La común unión en la iglesia. No es raro encontrar, por ejemplo, el pensamiento de Cristo sí, iglesia no. Iglesia sí, sacerdotes no. O aquellos que dicen yo soy cristiano, católico, pero la misa de los domingos, no, esa no, yo me la brinco. No, el cuarto paso precisamente del discípulo es hacer comunidad. Especialmente la misa de los domingos. Yo en estos momentos oigo muchas personas que dicen, Padre, extrañamos la Santa Misa los domingos. Miren, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido.
Para el siguiente domingo, hay tantos domingos en el año, diría el italiano, non fa niente, no pasa nada, vamos para el que viene. ¿Qué tiene de malo? Sin darnos cuenta que el primer mandamiento de la ley de Dios es amarlo a Él con todo el corazón, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas. Ahorita estamos en momento de excepción, porque la caridad es primero. Yo podría decir, yo quiero ser mártir y yo doy mi vida y que se venga el COVID-19. Yo quiero dar la vida por Jesucristo. Sí, pero es la tuya. No puedes poner en riesgo la vida de otros. Tú puedes ser mártir si tú así lo decides, pero no podemos poner en riesgo la vida de los demás, especialmente de los más vulnerables. Pienso, por ejemplo, en nuestros ancianos, en aquellos que tienen enfermedades previas y que eso los hace vulnerables. Y muy bien por la conferencia del episcopado mexicano o las conferencias del episcopado en todos los países que han decidido suspender la celebración con fieles. Atentos, no es que esté suspendido el culto. Yo celebro todos los días, como todos los sacerdotes en México, celebramos todos los días la Santa Misa, apenas con 1 o 2 personas indispensables para el servicio del altar. Se celebra la Santa Misa. Ahorita la iglesia está más viva que nunca, porque la iglesia se encuentra dispersa, pero no derrotada. Como en los primeros siglos de la iglesia, hasta el año 313 con la paz de Constantino, 313 años la iglesia vivió sepultada, oculta en las catacumbas. Y fueron prudentes, porque no salían a decir, yo soy cristiano, católico, aquí estoy, martirícenme en el Coliseo romano. Ellos resguardaban su vida, eran prudentes. Ya cuando llegaba el momento de ser aprehendidos, de ser tomados, de ser encarcelados, entonces sí viene la valentía. Entonces sí. Como diría San Ignacio de Antioquía en el año 110, cuando algunas damas de alta alcurnia en Roma quisieron defenderlo para que no lo martirizaran, y él escribe en una de sus cartas, dice, si me quieren realmente, no pidan eso para mí. Ya voy preso del Señor, ya. Voy camino al martirio, dejen que los leones, que las fieras me trituren, como es triturado el trigo, ese tierno pan de amor que se convierte en la Eucaristía. Yo quiero ser ofrenda, yo quiero ser Eucaristía para Dios. Déjenle así, déjenle así. Es la oportunidad del martirio, es la oportunidad de volver a la casa del Padre. Quien ha tenido un encuentro vivo con Jesucristo, entra en un proceso de conversión, se convierte plenamente en discípulo, comienza a seguir a Cristo en un estilo de vida, no solamente de conocimiento, sino vivir al estilo de Cristo, y valora mucho la comunidad. No me he perdido en el tema, no. Valora la comunidad. Especialmente la misa de los domingos. Les voy a decir por ahí una palabra, cajal, que significa asamblea. Hacemos asamblea litúrgica. Todos los días celebramos la misa, pero de modo particular, hermanos, el domingo, el día del Señor. Hacemos reunión, hacemos asamblea, hacemos celebración litúrgica, todos juntos. La célula fundamental de la sociedad es la familia. Es la iglesia doméstica. Pienso, por ejemplo, aquí en mi parroquia. La iglesia existe, claro, en cada una de las familias, en cada uno de los matrimonios. Ahí está la célula pequeñita de la familia. Pero nos reunimos los domingos para darle gloria y alabanza a Dios. Cuando un cristiano católico comienza a separarse,
cuando ya no tiene una común unión, cuando un matrimonio, o peor aún, cuando una familia comienza a separarse de la misa dominical, como dijera por ahí algún personaje de la televisión, sin querer queriendo, poco a poco, primero se separan de la comunidad, se separan del Cajal Yahvé, se separan de la asamblea litúrgica, se separan de la asamblea celebrativa del domingo y terminan también por separarse del resto de los sacramentos, y Dios no lo quiera, hay quienes también se apartan de Dios. Pero les tengo una buena noticia: Dios nunca se separa de nosotros. Nosotros podemos separarnos de Él, pero Dios nunca se separa de nosotros. Ojalá que tengamos muy en cuenta, hermanos, esto de hacer comunidad. Incluso podemos cerrar el círculo concéntrico y darnos cuenta quién es el más separadito de nuestra familia. En el sentido, no quisiera decir peyorativo de la palabra, pero ¿quién es el que se aparta? ¿Quién es el que no está? ¿Quién es el que hace su vida solo? ¡Ay del solo! Dice la sabiduría del Antiguo Testamento. ¡Ay del solo! Porque si se cae, no habrá quien lo levante. Ahora entendemos por qué el Señor Jesús mandó de 2 en 2 para que evangelizaran. Porque donde 2 o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ya 2, pequeñito, pero 2 ya son comunidad, ya son signo para el mundo, ya son signo para los demás. Busquen vivir siempre en comunidad, siempre muy unidas sus familias, siempre muy unidas sus familias también a sus propias parroquias. No dejen especialmente la misa de los domingos. Yo por ahí en una parroquia en años pasados llegó un matrimonio y me decía: padre, tenemos estas dificultades. Y ya traté de darles algunas indicaciones y entre otras les dije: miren, no se vayan a la cama, no se vayan a dormir, no se vayan al tálamo, a su cama pues, a su recámara a dormir hasta que arreglen sus asuntos, arréglenlos primero. ¿Cómo va a ser posible que se vayan a dormir todos enojados? Eso no está bien, eso no es correcto, no está bien. Pasaron los meses y un buen día se acercó un matrimonio, yo no me acordaba, y me dijeron: padre, por causa de usted, antier nos acostamos a las 3 de la mañana. Y yo dije: pero yo qué culpa tuve, no tuve fiesta en mi casa, no hice ruido con los vecinos, además estos no son mis vecinos, y yo de momento no entendí lo que me estaban diciendo. Les dije: ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que se acuerda que hace algunos meses vinimos a pedirle algún consejo y nos dijo que no nos fuéramos a la cama hasta que resolviéramos el asunto. Pues tuvimos un problema y no nos fuimos a dormir hasta que lo resolvimos. Nos dimos un beso y nos fuimos a descansar el rato, lo que quedaba para amanecer. Hermanos, siempre dialoguen. Del diálogo siempre queda algo, siempre. El diálogo, no los gritos. El diálogo, no la violencia. Del diálogo siempre queda algo. Del silencio no queda nada. También hay el caso de matrimonios que duran 2, 3 días, una semana, sin hablarse. Hermanos que discuten, hermanos que tienen problemas graves, incluso que se nieguen las palabras. Lo malo no es que haya confrontaciones o que haya dificultades o que pensemos distinto. Ese no es el problema. El problema está en que no tengamos la capacidad de subsanar, que no tengamos la capacidad de allanar, que no tengamos la capacidad de diálogo para encontrar siempre la solución. Siempre el diálogo, siempre el diálogo. A veces 2 países que están peleados a guerra por las vías diplomáticas llegan a la paz. ¿Cuánto más no llegarán a la paz 2 que se aman? Estoy pensando
en el matrimonio, ¿cuánto más no podrán llegar a la paz dos hermanos en su misma familia? Siempre dialoguen, siempre el diálogo, siempre hay que privilegiar la capacidad de sentarnos para dialogar. Miren, pueden sentarse dos enojados a platicar y pueden levantarse después del diálogo dándose un abrazo. El cuarto punto para llegar a ser discípulo de Jesucristo es no salirnos de la comunidad, que puede ser la familia, no salirnos de la comunidad parroquial. Se me ocurre algunas otras comunidades religiosas, el mismo seminario, no salirnos precisamente de la vida comunitaria, porque cuando comenzamos a andar solos, solitarios aún más, las cosas comienzan a no andar del todo bien. Repasamos. Quien ha tenido un encuentro vivo con Jesucristo, no con una idea, sino con una persona, entra en un proceso de conversión, cambia de vida. Entra en un discipulado para aprender no cosas, sino para aprender un estilo, un modo de vivir. Entra en una comunidad, entra en común unión, no deja la cercanía familiar y la cercanía con su parroquia, no deja, en pocas palabras, la misa dominical. Y quinto y último punto, se convierte en misionero, en discípulo misionero. Es que nadie que haya encontrado la perla preciosa, nadie que haya encontrado el tesoro escondido, se puede quedar cristiano de brazos cruzados, cristiano que le cuesta trabajo hablar de Cristo, cristiano que le cuesta trabajo evangelizar. Al final de cuentas, todos tenemos que darnos por enterados de que debemos ser misioneros. ¿Se acuerdan San Pablo cuando dice, ay de mí, si no evangelizo? Quien ha tenido todo este proceso, esos 5 puntos, tiene que empezar a ser misionero. Y en ocasiones, hermanos, con mucha tristeza, hemos de reconocer que somos un poquito apáticos, que nos hace falta mayor capacidad para salir al encuentro del hermano, de ser misioneros, como diría el Papa Francisco, de ser una iglesia en salida, de ser una iglesia con capacidad de ir al encuentro del resto de nuestros hermanos. Y para esto no necesitamos irnos al centro de África o de algún país por ahí lejano o exótico. Probablemente nuestra misión está más cerca de lo que nosotros pensamos. Le pedimos a Dios nuestro Señor la gracia, ya voy haciendo síntesis, le pedimos a Dios nuestro Señor la gracia y el regalo de hacer este itinerario, estos 5 puntos fundamentales para ser discípulos de Jesucristo el Señor. Vamos a hacer una pequeñita oración partiendo de cada uno de estos puntos. Señor, concédeme la gracia de conocerte. Señor, concédeme el regalo de tener un encuentro vivo contigo. No me escondas tu rostro. Segundo, Señor, concédeme la gracia de la conversión. Concédeme la gracia de cambiar de rumbo. Concédeme la gracia de darme cuenta qué es en lo que tengo que cambiar en todos los niveles. Tercero, concédeme el regalo de ser verdaderamente discípulo tuyo. Que aprenda no cosas, sino que aprenda a vivir según tu estilo. Que aprenda que ser cristiano es llevar un modo de vivir al estilo del Evangelio, al estilo de los santos, al estilo de la Santísima Virgen María. Cuarto, Señor, no permitas que me separe de la comunidad. No permitas que me encuentre por allá solo, ay del solo. No permitas que me separe de ti. No permitas que me separe de la comunidad. No permitas que me separe de la iglesia. Y por último, concédeme la gracia de ser misionero. Que los jóvenes no tengan miedo de hablar de Cristo. Que no tengan miedo de hablar de Dios.
Alguien pudiera decir, pero ¿cómo? En la universidad, ¿cómo le hago? ¿Me voy a poner a hablarles de Dios en el pasillo? No necesariamente. Que los demás puedan decir, ¿qué tendrá ese chico? ¿Qué tendrá esa joven? Es distinta, es diferente. ¿Qué tendrá ese sacerdote? ¿Por qué se comportan diferente ese matrimonio? ¿Tienen algo? Y yo pudiera decir, no, no tienen algo. Tienen a alguien. Tienen a Dios. Con nuestro solo comportamiento debemos ser signo, debemos ser sacramento para los demás. Que el Señor nos conceda el regalo de ser siempre misioneros. Recemos un Ave María. Termino dándoles la bendición. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Reenvíen estos mensajes, reenvíen estos videos, de tal manera que sea mayor el número de personas que puedan escuchar estos mensajes. No sé cuánto haya durado esta charla. Si se les hace muy largo, pues véanlo de a pedacitos, de a trocitos. Al fin y al cabo estamos en ejercicios y se pueden ir haciendo ejercicios poco a poco, poco a poco. Si tienen tiempo, pues véanlo de un solo tirón. Que Dios nos ayude, nos anime y nos dé fortaleza. Nos vemos el día de mañana. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Recuerden, contentos, siempre contentos. Denle like.